rápido, como ahora hay menos gente, es más fácil. Ya, Valls está, Partida también, Sebastián no está, Martínez está, Franco sí está, Esteban Gaete está, Víctor también, Avellanos, Nicolás Marzano, acá estás. Miguelino no está, Diego Rivero recién llegó, Fabián Silva tampoco está, Ignacio Soto tampoco está. Estábamos terminando ese momento. Que en la foto no salís con lentes, ese es el problema que tiene. ¿Cómo se digo mal? Es de portability. Ya. Bien. Entonces, este es el problema propiamente tal. Tenemos la línea 1, la línea 2, tenemos el transformador, el generador, la tensión inducida, ya, y tratando de poner que dice que XT es igual a J 0,2, XL1 es igual a XL2 es igual a 0,3, ¿ya? Y llega a tomar nos llegan a la inercia H es igual a 9,94 megajoules por mA. Y nos están entendiendo de que la potencia igual a 0,8 Q y Q es igual a 0,074. La potencia en la hora infinita es 1 ángulo 0 entre unidad también. Está toda un puro. Y nos están diciendo que cuando se produce que la potencia mecánica en el eje de la máquina se eleva a 0,9, nos dicen que posteriormente se nos eleva la potencia mecánica a 0,9. Entonces vamos a ver lo que dice. Si tiene un generador sincrónico de motor liso 60G que posee una constante de inercia H igual a 9,94 megajoules por mA. Y la reactancia en el eje directo es J 0,3 puntos. Transitoria, netamente inductiva, a una barra de potencia infinita. Aquí está la barra de potencia infinita. El generador entrega a la barra de potencia infinita una potencia de 0,8 Q activa y una potencia reactiva de 0,074. Cuando el voltaje en la barra de la potencia infinita es 1, acá. Bien. Suponga que súbitamente la potencia mecánica en el eje de la máquina se eleva a la potencia mecánica 0,9 Q. Definir si el sistema es estable y el nuevo punto de operación. Eso no está preguntando. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que usar la ecuación potencial. Lo primero que tenemos que hacer ya que están pidiendo estabilidad. ¿Y qué método de estabilidad mismo uso? Yo encontré que está con disputa, que está el de Taylor, que está como cuatro. Y vamos a vender un solo método. El método de áreas iguales. Para hacer el método de áreas iguales, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que utilizar la ecuación potencial. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el fondo, ¿qué es lo que tenemos que buscar? ¿Ya? Porque si ustedes se dan cuenta, en el problema nos dicen está el sistema funcionando de una determinada forma. Está funcionando de una determinada forma. Aquí tiene un P máximo. ¿Ya? Y aquí tiene un P que vamos a poner P de operación. ¿Ya? Está dado con un ángulo inicial 0. Y por lo tanto, si yo lo boto acá tengo el límite. Tengo que ir a 180 menos el ángulo delta sub 0. Ese es el límite que tengo que ir. Entonces, todos estos datos yo los podría entender con la información que me está dando el problema. Los puedo obtener. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Mira, si tenemos que encontrar si el sistema es estable o no es estable, ¿qué tenemos que formar? Encontrar las dos áreas. Porque eso está diciendo el problema. Encuentre si es estable.
¿Qué criterio conoce usted? Es de las áreas iguales. Entonces tengo que averiguar. ¿Qué pasó? Está operando aquí y de repente hay un problema. ¿Y dónde va a operar? ¿Cambió la potencia cuánto? A 0,9. O sea, voy a la potencia aquí, voy a poner. Me fui aquí, a 0,9. Voy a colocar la potencia mínima. Se fue a 0,9. Y por lo tanto, ¿qué es lo que está pasando? Si yo tengo que hacer las áreas iguales, se me fue a este punto de operación, que yo le llamé C en el ejercicio y este le llamé punto A. ¿Ya? Yo tengo que buscar cómo se forman las áreas iguales. Si yo sé que el punto C es el punto de equilibrio, ustedes saben que el generador, ¿qué es lo que hace? Acelera y desacelera, tal cual lo vimos nosotros cuando tenemos que acelera y desacelera. Entonces, esta cuestión, ¿qué es lo que está haciendo la planta? Voy a colocar el A aquí abajo, para que no. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Esta cuestión va a acelerar hasta un punto que va a llegar, ¿ya? Y después se va a volver y va a empezar a fluir hasta que se estabilice en cero. Entonces acá, yo voy a tener un área, la vamos a llamar área 8. Y acá, voy a tener otra área, que lo voy a llamar área 1. ¿Ya? Y el punto C es el punto de equilibrio que también hay que alcanzar finalmente. Que el 0,9. Claro. Pero para eso, para saber cuánto vale ese punto de estabilidad, tengo que llegar a encontrar el valor. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tengo yo? Tengo esto, ¿no? ¿Tengo ese nuevo valor? Todavía no lo tengo. No. ¿Ya? Entonces, lo primero que tenemos que hacer frente a este desafío que está diciendo el problema, tenemos que encontrar los valores que están aquí asociados a esto. El ángulo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo encontramos los valores iniciales? Antes que se produzca la perturbación. ¿Sí? Y por lo tanto, para calcular antes que se produzca la perturbación, ¿qué conocemos nosotros? Conocemos este circuito. Y si ustedes se dan a la ecuación potencia-ángulo, nosotros dijimos que la potencia, aquí lo que voy a hacer a la tensión inducida, ¿no es cierto? Sí. Por el voltaje, partido por X equivalente, por el seno del ángulo, que en este caso tendría que ser el inicial. Porque ese dato no lo conocemos. ¿Ya? Y esta curva, ¿cómo se forma? Con esta ecuación. El otro día se lo dije. Cuando esto es 0, 0, ¿cuánto es? 0. Cuando el 0 es 90, ¿dónde está? Está en la punta. Vale este valor, m partido por x. Y cuando es 180, se va para el otro lado acá. O sea que aquí está el 180. Entonces es una semicirco, semiparábola, no sé por hacer más conveniente. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es encontrar los parámetros que están acá. Porque una vez determinado eso, tenemos que llegar a determinar este parámetro. Porque tenemos que identificar este punto para poder después establecer una ecuación que nos permita determinar si el sistema está en equilibrio o no. Ya. ¿Ok? Entonces, vamos a terminar. Entonces, yo el documento que yo les pasé, que imagino que todos lo tienen ya en sus manos, ya lo repasaron, ya lo estudiaron. Sí, llegamos a un punto que ya no entendí. Llegamos a un punto de quiebre. Yo si les quiero sacar una foto de los ojos, ustedes no saben lo que dicen los ojos, pero dicen más que suficiente. ¿Ya? Entonces empecemos a sacar. Primero, este equivocadamente lo tenemos. No lo tenemos. No. ¿Tenemos este? ¿Qué usa la E? ¿La E? 1. No, esa es la E. El voltaje de la banda infinita. Ah. No sabemos, ¿te das cuenta? Claro. Entonces ya tenemos que empezar a buscar los parámetros. Entonces vamos a hacer primero, vamos a sacar los parámetros de nuestro sistema. ¿Ya? Entonces vamos a hacer malla de secuencia positiva, para que no se lo olvide. Tenemos esto aquí, porque es el circuito que tenemos que desarrollar. ¿Ya? De esto tenemos esto, después tenemos el transformador, llegamos acá, tenemos la línea acá, tenemos la otra línea acá, y aquí tenemos la barra infinita. Entonces esto es 1 ángulo de 0 grados,
Esto vale J0,3, esto vale J0,3, esto vale J0,2 y me falta un parámetro, eje directo que es J0,4. Aquí me faltó eje directo generador J0,4. ¿Ya? Entonces, con esto, ¿qué podemos sacar? Sabemos nosotros que es esta la corriente ahí. ¿Ya? Por lo tanto, yo sé que la potencia activa, la potencia aparente, es igual a el voltaje por la impedancia equivalente. ¿Ya? Entonces, mentira. B por I conjugado. Por lo tanto, CI, yo sé que va a ser igual a S partido por B y todo esto es conjugado. ¿Ya? Y S vale 0,8 más J 0,074 y esto dividido por 1 conjugado. Y eso nos da 0,8. Vamos a hacerlo más claro. Esto nos da igual a 0,8 menos J 0,074 dividido por 1. Y eso, según mis datos, da finalmente 0,8. Yo no sé por qué queremos sacar este número, 80, 34, 15. No, para que esto no me digan que no estoy resolviendo ustedes como esto. 5,28, 48, 21. ¿Ya? Grado. ¿Ya? Entonces ese valor que salió entonces la corriente. ¿Ya? Ahora la reactancia equivalente a mi sistema, X equivalente, va a ser igual a J 0,3 más J 0,2 más J 0,3 dividido por 2 y está bonito. Y eso da, según esto, ¿cuánto es? 0,65. J 0,65. ¿Ya? Cuando está haciendo cálculos. Eso nos da la reactancia. ¿Ya? Ya, con ese valor ya, teniendo ese dato, ya y teniendo el valor de la corriente, ¿qué podemos sacar? ¿Cuánto vale este sistema? ¿Ya? ¿Ok? Entonces, sabemos que la tensión inducida va a ser igual a la corriente por X equivalente más 1 ángulo de 0 grado. ¿Ya? Por lo tanto, D va a ser igual a la corriente que valía 0,803415, ángulo de menos 5,28481, ¿ya? Ya. Por J 0,65 más 1 ángulo de 0 grado. ¿Ya? Y esta cuestión, ¿cuánto digo en el resultado final? Dio exactamente 1.17001 ángulo 26,387659. Ahora, los problemas son súper sencillos, pero no quiero que se pierdan, quiero que no se extravíen en lo que estamos haciendo. Estamos trabajando con la solución de problemas con un método que se llama el método de igual áreas. No estamos utilizando ni otro de los sistemas que hay, porque hay varios, hay 4 sistemas. Estamos usando uno solo para que aprendan un poco de vista ahí. Tenemos que estar ahí. Lo importante es esta curva y esta ecuación, potencia. Y el resto es saber ubicarse donde estamos trabajando en el sistema. ¿Ya? En condiciones iniciales, el circuito común y silvestre que ustedes trabajaban cuando hacían redes eléctricas. Malla secuencia positiva. Pues si no lo sabían, ni nadie se lo enseñó al principio del semestre cuando estaban estudiando redes, son circuitos, malla secuencia positiva, todo lo que hacían. Si hicimos eso, ya lo subimos, podemos sacar los parámetros, resolver. ¿Por qué?
Porque tengo que encontrar los parámetros iniciales con que está operando esta máquina. Para eso, ¿qué tengo que hacer? Tengo que encontrar esto. ¿Cómo encuentro esto? Tengo que resolver esto. Si no resuelvo eso, estoy jodido. Tengo cómo solucionar el problema. Entonces, aquí ya tenemos todos los datos. Ya para poder trabajar. Ya. Entonces, ya hemos calculado ya la tensión inducida, tenemos voltaje, tenemos la resistencia equivalente. ¿Ya? Entonces, sabemos ¿ya? que la potencia de nuestro sistema 0,8. ¿ah? 0,8. No. ¿Esa es la del sistema? Ah, no, el sistema sí está, todavía no es 0,8. Claro, está operando. Sí. No sé si está claro. Pero vamos a determinar la potencia máxima. que estamos utilizando. Tenemos la potencia va a ser igual a E por P partido por X equivalente por el seno del ángulo alfa. ¿Qué valor es? Potencia máxima. Potencia máxima. Esta es la máxima. Esto es P máxima. ¿Cuánto vale P máxima en nuestro sistema? No lo sabemos. Hay que encontrarla. ¿Cómo lo calculamos? Con la tensión de la barra infinita, con la tensión calculada, con la distancia equivalente. ¿Ya cómo lo hacemos? Es que el seno es de 0. O sea, es 0. No, pues calculamos eso. Sí, sí, De pues. ahí tenéis la potencia máxima. Entendemos. 1.17 Buscamos lo mismo. 1.7. por 1 ¿Qué te medís? dividido por el X que vale 0,65. cuota 0,65 por el seno de el inicial, ¿no es cierto? Sí. Pero no podemos sacar ese cero con la teta, ¿cómo era? Delta inicial. ¿Qué es 0? No. No, sí, pues. No, porque yo digo Cero, 0. cero. Cero. No es cero. Así. Sacarle el canal, perfecto. Ya. Ok. ¿Qué nos está faltando acá en esta ecuación? El ángulo. El ángulo. Esto. ¿Cuánto vale esto? No sabemos. No lo ¿Ah? sabemos. No se sabe. Cero. ¿Está en el cero? ¿No está en el inicial? Ah, la sumatoria de los ángulos de la tensión. Este ángulo, ¿qué refleja? Yo se lo he enseñado en todas las cosas. No, ¿Qué refleja este ángulo? Este ángulo, ¿dónde está metido? En esta ecuación. Yo sé que está metido entre ángulos tanto como la tensión. tensión de la barra infinita con la tensión de la El generador. del Ya, generador. ¿cuál es la tensión de la barra infinita? Uno ángulo cero. No, Ya, ya, pero dímelo tensión de la barra infinita uno ángulo cero. ya, pero no me lo diga en número, dámelo en letra. ¿Cuál voltaje dijiste acá? B. ¿Cuál voltaje es ese? Del generador. E. Sí. Ah, ya. B, ángulo de cero. ¿Cuánto vale E? 26,38. 26,38. 38. ¿Cuánto vale ese ángulo? 26,38. Porque el ángulo que hay entre la tensión inducida y el voltaje. Ya, sabemos cómo sacar ese ángulo. Ya, ahí tenemos esa duda. Nosotros Cuando teníamos vimos duda. falla, perdón, cuando estuvimos viendo el flujo de potencia, esta cuestión lo conversamos. No, sí, pues, pero nosotros cuando estábamos analizando el ejercicio Teníamos esa duda. teníamos esa duda. Después lo vimos después ya cuando estamos No, desarrollando. más abajo. Ah, porque más abajo que. Sí, claro, no no sale explicado, pero. Porque lo está llevando así de la mano, paso por paso, para que fuera donde él quiere. Pero esto que está acá es donde ustedes ya tienen que cachar que es la tensión inducida y esto. Esa ecuación lo que hace es eso. Cuando hacíamos la ecuación de flujo-potencia, se dan cuenta que poníamos el ángulo entre las tensiones, poníamos el ángulo de la reactancia, todo eso nosotros poníamos.
Y yo se lo explica, esto corresponde a tal, esto corresponde a tal. ¿Alguno tiene duda? Al hecho matemático, profe, ¿Ah? en el ejercicio en sí, nosotros tenemos que poner las tensiones con ángulo, o le ponemos al ángulo el resultado del ángulo general ahí afuera en el seno de. No, voy a poner aquí el tiro. No, por eso le pregunto, es que ¿va incluido el ángulo en las tensiones y después en el otro, o va en uno o en el otro lado? No sé si me expliqué bien. En las tensiones, cuando ponemos la potencia, S y una. ¿Viste una chapinco acá? Hartas veces. Esa es la explicación. No, porque si te digo como presidente Boris, no hay creer. Ese es el problema. ¿Qué utilizan? Algo que sea menos dañino para la población. No sé qué va a decir. A ver. Tú lo que entiendo lo que me estás explicando es que esta tensión con este voltaje, tú me dices cuál es el ángulo, ¿dónde está? Si este es mi ángulo de cero. No, si no me refiero a eso. Me refiero a que el ángulo tenemos que poner al final de la ecuación en el seno. El resultado del ángulo, porque en realidad Eso tiene que ser así. Entonces sería 1.17. Esa era mi consulta, si las tensiones las poníamos con ángulo. No, pues si entonces... Por eso le preguntaba, porque esa era mi duda. ¿Ponemos el ángulo al final o lo ponemos con las tensiones y calculamos la tensión con el ángulo calculado al final, que es lo mismo? ¿Te acuerdas una vez cuando al principio del semestre hicimos cómo se obtenía esta ecuación? Tal vez, hace tiempo. ¿No te acuerdas? Cuando le hicimos esta ecuación, explicamos en detalle, paso por paso, cómo se sacaba, porque esta cuestión partía de aquí tenéis el vector, el voltaje, después aquí tenéis la X, la corriente, JX, aquí tenéis la corriente, y de aquí tenéis y esto dijimos es delta, y esto que está aquí, el ángulo de potencia, el factor de potencia. Y resolvimos esta cuestión y sacamos esta ecuación. Por lo tanto, estas son magnitudes. Son solamente magnitudes. Y cuando tú armas la ecuación, el ángulo queda afuera, pero ese ángulo representa lo que hay entre esos dos, cómo están separados ambos vectores. Entiendo. Por eso yo siempre les insistía, tienen que leer todos los días un rato que están viendo, si no, esto que estamos discutiendo ahora, claro, ustedes le echan la púa, pero yo no encuentro razón. Aparte que uno como estudiante siempre piensa que materia avanzada es materia olvidada, hasta que llegan al sistema de electropotencia. Ahí estamos. Yo te digo porque yo también lo hacía como estudiante, si no es que sea normal. Ya, listo. Entonces tenemos seno de 26,38. ¿Ya? Y esta cosa finalmente dio que la potencia era igual a 1,8. 1,8 U. ¿Ya? Eso fue lo que dio finalmente el resultado. ¿Ya? Ese sería el Tmax. Ese es el Tmax, claro. Porque ese sería el Tmax que tendría nuestro sistema. Ya, claro, Tmax. Ya. Y con eso, ¿qué nos estamos permitiendo ya saber? ¿Ya? Primero, sabemos cuánto vale esto. Yo lo voy a poner aquí 26,38 grados. Y esto llevado a radianes es 0,4606 radianes. Ahora, ¿por qué lo pongo en radianes? Después lo van a saber. Lo que pasa es que yo ya lo sabía antes, por eso lo saco al tiro. Y de este lado. Y al otro lado tenemos 180 menos esto, o sea, 180 menos esto, menos los 26,38. Ya, voy a colocar aquí 180 menos 26,38 me da igual exactamente 153,62. ¿Ya? Entonces tenemos ya los dos puntos de nuestro sistema. ¿Ya? Ya. Bueno, yo después del informe, les dije
esta forma que hemos sacado el ángulo, yo después les explico que hay dos métodos para sacar, ¿ya? Que está indicado en el informe, le puse el A y el B, ¿ya? Que es lo mismo que hemos hecho acá, ¿ya? En una forma quizás más simplificada, pero el punto A y B está indicado de otra forma de poder sacar ese ángulo, ¿ya? Para que puedan aprender de una forma distinta a hacer, ¿ya? Pero en el análisis que hemos hecho acá era suficiente para haberlo sacado porque tenemos los ángulos y podemos sacar el valor final, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa cuando ocurre la perturbación? Entonces, voy a leer lo que yo les puse ahí escrito, no sé si estará igual, pero cuando ocurre la perturbación hay un cambio de potencia mecánica, ¿ya? Acuérdense que este punto de operación, cuando está normal, estable, es igual a la potencia mecánica. ¿Ya? Eso. ¿Ya? Cuando ocurre una perturbación, se nos cuenta lo que habíamos comentado en la clase, viendo las PPT, que la mecánica corre, ya no hay ese equilibrio, porque empieza a producirse aceleración, desaceleración, aceleración, desaceleración. Hasta que llega a un punto. Entonces, cuando ocurre una perturbación, hay un cambio en la potencia mecánica desde peso m inicial, que valía 0,8, a un peso m' que habla de 0,9, cambió la condición, ¿ya? Entonces, cuando uno lo ve aquí, queda representado de esa forma, ese cambio, ¿ya? Por lo tanto, ¿por qué le digo eso está horrible? Me acabo de cachar. ¿Ya? Vamos a tratar de arreglar el tiempo, pero se llama también. ¿Qué está haciendo? ¿Por qué haré esto? Entonces, acá tenemos el primer punto de operación. Y aquí tenemos delta sub 0. Y acá tenemos otro punto de operación. Que me dijo, raro. Que es el delta 1. ¿Ya? Que he movido la punta de ahí por allá. ¿Ok? Para que me corrijan. Es que ese es el punto de operación, es el primer punto de operación y el segundo punto de operación que debería quedar estable es ese. Por lo tanto, ahí estaría el delta 1. ¿Ya? Y yo lo puse aquí en la punta. ¿Ya? Ya. Ya, sigamos acá. Que tengo no sé cuántas un montón de gráficos, quiero saltarme, porque si no va a ser una locura. Entonces, ya sabemos que está el segundo punto que llegó, donde empezó a oscilar, fue ese lugar que está ahí, por un cambio de potencia mecánica. ¿Ya? Entonces, el nuevo punto de operación, que es el punto C, que está indicado, ¿ya? Tiene un ángulo de delta sub 1 que está abajo, ¿ya? Y se puede calcular ese delta 1, ¿ya? Ya que en ese punto, delta 1, la potencia mecánica que hay aquí se debe igualar a la potencia del generador, ¿ya? La potencia general tiene que estar acá, ¿ya? Esto va a ser igual a la potencia general, va a ser igual a la potencia general, tiene que igualarse. Entonces, vamos a seguir acá. Mira, la potencia mecánica tiene que ser igual a la potencia del generador, ¿ya? Y eso va a ser igual a 1,8, que es la potencia máxima, seno de delta sub 1. ¿Ya? A los que no esta ecuación tendría sentido, si lo calcular. Entonces, con ese dato, nosotros sabemos que cuánto está la potencia que llegó. ¿Varía? ¿A la que llegó? 0,9. 0,9, porque ese es el punto que se supone que se está estabilizando. Entonces tendríamos que 0,9 es igual a 1,8 seno de delta sub 1, ¿ya? Luego delta sub 1 va a ser igual a seno a la menos 1 de 0,9 dividido por 1,8, ¿ya? Y eso dio exactamente 29 grados, 29,99. Tiene que dar como 80 grados. 30.
En el caso que dice 29, no lo voy a dejar así porque si no, pero en el caso que ponga 30 gramos, no tiene que empezar puntos decimales como saqué yo. Entonces, con eso, y esto llevado a radianes, da 0,523690. ¿Ya? Entonces, ese punto C, ya está aquí, va a ser el punto estable definitivo de la máquina cuando está oscilando para arriba y para abajo. ¿Ya? Ese va a ser el punto estable. Y eso va a pasar en el proceso de aceleración y desaceleración que se está produciendo en este punto hasta que se supone que va a llegar y se va a terminar de oscilar y terminar ese punto. ¿Eso quiere decir que en el delta 1 va a estar a 30 grados la curva? ¿Cuál? ¿Este? Sí. Este. Sí, en el delta 1 va a estar a 30 grados. O sea, la tensión, elevación. claro, el voltaje con la tensión, sí, va a estar a 30 grados en ese momento. Eso sí, va a estar así, específicamente. Entonces, en ese punto, ya tenemos que formar las áreas. ¿Ya? Entonces, una vez hecho esto, ¿qué es lo que hago yo? Digo, ya, esta cuestión empieza a oscilar acá. Vamos a hacer para acá, vamos a hacer para allá, vamos a hacer para acá, vamos para allá. Este asunto de momento porque está de ahí. Entonces, yo le digo, ok, voy a suponer que las cosas son iguales. Yo tengo que verificar si el sistema terminó sin estar. Entonces, hago algo. Subo acá, para aquí, gira de este lado, y la otra está acá, va oscilando, porque sube hacia arriba. Esto debería ser más o menos parecido. Entonces pongo la área 2, tiene que ser igual a la área 1 para que el sistema sea estable. Porque si eso no pasa, el sistema es inestable. Por lo tanto, sale del sistema, sale. O sea, eso se puede calcular también, ¿no? Entonces, si yo tengo que hacer eso, para lograr determinar la estabilidad, yo tengo que integrar esas áreas. Para saber, y después igualarla. O sea, yo tengo que decir que el área 1 tiene que ser igual al área 2. ¿Ya? Para poderlo hacer. Entonces, ¿cuál es la integral del área 1? ¿Copiaron acá o no? Por ahí. Acá. Entonces, vamos a colocar el área 1 va a ser igual a la integral, aquí tiene el punto 0, ¿ya? A este inicial, ¿ya? Va a ser igual a la integral de 0 hasta delta 1, ¿ya? Integral de P sub m menos P sub g primero, ¿ya? Por T delta, ¿ya? La potencia general en 1, por pi, no sé cómo ponerlo, bueno. Y esto va a ser igual, ¿ya? A la integral desde C sub 0 hasta C sub 1, hasta el ángulo delta 1, ¿ya? De aquí, esto no se ve muy bien, pero bueno, estoy viendo desde aquí, desde acá tengo que eliminar de este sistema la primera integral, estoy tomando de aquí a acá, ¿ya? Estoy tomando este pedazo, ¿ya? Y después estoy tomando este otro pedazo que está acá, para poder integrar. ¿Ya? Entonces, el segundo sería de delta inicial, desde ahí hasta acá, ¿ya? Que va a ser igual a P sub M, ¿ya? Más menos, P sub M1, seno de F. ¿Ya? Eso está bien, se va a hacer. Ya.
Entonces, esto me va a quedar como el área 1, va a ser igual a P sub M menos P sub G 1, ¿ya? Igualado entre, entre 0 y delta 1. Esto va a ser igual a P sub N, P sub M, delta 1 menos delta 0, ¿ya? Más este seno pasa a ser coseno, entonces sería más P sub G 1 factor de coseno de delta 1 menos coseno de delta 0. Esa es la solución de la integral siguiente. Y esto, si yo reemplazo los valores, A sub 1 sería el factor. Entonces sería nos daría P sub M, que sería en este caso 0,9. Esto lo paso acá, 0,9. El delta 1 vale 0,52, 0,5236 menos el delta. Eso es tan radial, ¿eh? Que se queda como fue. Como fue. Sí, es tan radial. Está abajo. 0,4606. Sí, está radial. ¿Qué se lo borré? Ah, no, ahí está. Ahí está. Pensé que lo había borrado. ¿Ya? 0,70 menos 1,8 de coseno de 29,99 menos coseno de 26,38 grados. ¿Ya? Y esta cosa me dio igual a 0,031372931. Aquí no es necesario usar tanto. Pueden usar 1, 2, 3, 4, yo digo los 5 después del decimal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, bueno, aquí se dan cuenta por qué es importante hacer eso. En el caso del área 2, vamos a separar el área 2. Entonces, tenemos que hacemos lo mismo, integrar a 1 a delta máximo va a ser P sub G 1 menos P sub M por delta, y esto va a ser igual a delta 1 a delta máximo. Estamos tomando el valor máximo que tiene nuestro sistema, factor de esto da P sub G menos P sub mecánico por delta P. Y esto va a significar que el área, esto sería
la E2. Entonces la E2 sería la 8, donde eso es 1 menos eso M delta y hacia abajo, así, esto acá, y esto es igual a, aquí tendríamos abajo, entonces ahora menos eso que 1 por el coseno de delta máximo menos coseno de delta 1 menos eso m por delta máximo menos delta 1. Y esto es igual a delta coseno de delta máximo sería menos 1,8 factor de delta máximo menos que sube 1 que vale 0,9 por el delta máximo que vale 0,6. Entonces, cuando yo igual estas dos ecuaciones, Profe, el G es lo mismo que el G máximo. ¿cuál? Entonces, el 1,1. Este. Claro. 0,9. Este PG. ¿Sí? Sí. Es que yo había hecho el otro modo, que no me cambié la. Porque quizá ahí en el lado C estamos ordenados, porque después cambié un poco la. Para poder identificar ese. Porque en el de arriba ponemos 1,8, ¿no? En el tejido. Porque uno, Y el de abajo. ¿dónde queda? Ah, ya. Sí. Ya. No, este que está acá es de acá. Claro, pero ese el G 1,8 sería el P max igual. Sí. Ah. Ya. Entonces, esto ahora hay que igualarlo. El A1 y el A2. Entonces, vamos a ver aquí. A1 menos A menos A2. Aquí lo que tiene que ser igual 0. ¿Qué significa eso? Que existe la mitad. Por lo tanto, lo más agachado posible. El A1 menos el A2 va a ser igual a menos 2,026999, así menos 0,9 delta máximo más 1,8
delta máximo. Entonces, esto es lo que queda finalmente cuando uno opera con las dos ecuaciones. Entonces, esto les permite olvidar el problema, digamos, final. Ujú. ¿Esto es estable? No. No se me quiere soldar igual. No sé, la diferencia. Entonces, ¿cómo podemos llegar a saber si eso es cero? Ahí la invitación es, voy a por acá, es, como tenemos aquí variables y ángulos, entonces podemos colocar vamos a colocar un radial, ángulo, ¿ya? Y aquí solución. Esa parte yo no la entendí. Uno Yo tampoco. menos A2. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer aquí? ¿Ya? Por Variable ejemplo, ángulo. radian 0, ángulo 0. ¿Ya? ¿Qué tendría que tener como acá? Si esto es 0 y esto es 0, ¿ya? 0 más 0. Esto es 0, ¿qué me queda? Menos 2. Menos 2,026949. ¿Ya? Después digo yo, y aquí uno tiene que ir al ojo nomás, no hay otra cosa. Ah, y realmente al kilómetro. No, que tiene que hacerlo al ojo, que no hay otra forma. Entonces, uno puede decir ya, como yo sé, si tú miras esto, ¿pasas de los 90 grados? No. Entonces, uno podría decir, si yo le pongo el ángulo de, supongamos, voy a poner el ángulo 10 grados. 1.7. ¿Ya? ¿Cuántos serían radianes? 10 grados. ¿Cuántos serían radianes 10 grados? Ah, son Queremos sacar el radial porque aquí la ecuación de estos parámetros están en radial. No lo puedo sacar. Pero sí o sí se tiene que trabajar en radial. Si es una de los veces no se ha grado. Si esta ecuación, estos parámetros están aquí, si fueran seno o coseno, cero problema. Cero un ángulo. Aquí son yo tampoco. ángulos, tiene que tener un número radial. 0,175. ¿Cuánto queda? 0,175. Vamos a ver, ¿ok? 0,175. Multiplícate esto 0,175 y lo sumas y lo restas aquí. ¿Cuánto queda? Me dio 22. ¿Te dio? 22, 13 más porque es 0,9 por Es 0,175 0,9 por 0,175. más Más 1,8. 1,8 por 0,175. A ver, 0,4725 Y el restante es menos 2,02. menos 2,02. A ver, mira, veamos. Esto no estaba con esto, lo restaste o no. Disculpe, ¿Lo sumaste? sí, lo sumé.
No, tiene que ser restado. Este es el número de los a 1,8. Te da 1,1. Menos 1,8. Debería ser preciso una vez mejor. Es que lo anoté distinto. Y después tiene que estar ahí 2,0. Ya, ahora me dio 0,1575 menos 2,027. Me dio el ángulo. ¿Cuánto te dio? 1,8695 con un ángulo de 180. Eso no funciona, no puede ser. Menos 1,8697. Menos 1,86. No cacho. ¿Se da cuenta que No sé bajó? cómo calcularlo bien aquí. Bajó a Tengo que 1,1. calcular. Bueno, si tú lo sigues haciendo, va a llegar a 33,20. ¿Cuántos son ahí? 23,23. 33,23 y ahí tienes 0,0000. Son 3 ceros. ¿Qué significa que no va a jugar que no llega a 0? Va a ser 3,3,2, 3, 1, no sé, ¿me entiendes? Tú ves son 3 ceros porque Pero ¿qué te está diciendo esto? Que esto se estabiliza en 33,23 grados, que es el ángulo máximo. O sea, el ángulo que va a tener máximo acá va a ser 33,23. El máximo ángulo que está llegando la oscilación, ya hasta que se estabilice el sistema. Entonces, el problema, como se pueden apreciar, no tiene nada de complejo, ¿ya? Pero hay que ser súper metódico. Entonces yo ahora le voy a hacer un ejercicio que ya lo tengo hecho. ¿Ya? Son 5 ejercicios. 3 que tienen que ser muy similares a los que vimos en clase anteriormente. Con una ecuación H y todo, y y hay 2 problemas que tienen que ver con estas curvas. ¿Ya? ¿Están resueltos todos los problemas? No los tengo resueltos. Pero pero si me preguntan, yo me puedo. Profe, una consulta, pero si la igualdad tiene que ser a 0, pero tiene que ser más cercano a 0 o tiene que ser 0? No, tiene que ser lo más cercano. Más cercano a 0. Sí. Porque lo más probable es que pueda que te queden un 20 por allá, te quedan los 0, 0, 0, no, si uno saca la aproximación. Y cuando llega a esto, tú ya sabes que ya está estable. Entonces yo lo que hace uno pone 10, después pone 20, después pone 30, y ya te di cuenta que en 30, se empezaron a aparecer los ceros, entonces ya no me puede, dice 31 para probar. Yo que lo que hice, ¿sabes? Llegué a 30 y le tiré como 35. Me pasé. Me volví. 31. No, todavía falta, después de 32. No, falta 33. Apareció un 0. Ya, aquí está, 33 y le empecé a llegar a otro lado. Pero eso como en las calculadoras le ponen una ecuación. Va cambiando a poco. Va a ir reemplazando. Más rápido. Se hace rápido. Profe, pero ahí con el que con el 0 es con el 32, ¿es 32 o 35? 33. Ah, ya, vale. Igual que el de abajo. ¿Tú tenías el problema resuelto, no? ¿Dónde sacaste copia? Quizá no lo he impreso, pero no es. Consulta mucho de aquí hasta cuándo no tenemos clases. Porque por lo menos por sistema a mí no me aparece clase esta semana. No, esta semana no hay clase. La próxima semana. Ya. Porque lamentablemente porque se supone que el curso terminaba hoy día. Todo. Pero ¿qué pasa? Como yo tenía que recuperar las clases que no hice cuando estuve en Santiago, las quise poner delante y no pude porque algún profe usó la sala. Y yo la verdad que no puedo recuperar clases si yo no he demostrado que falté. O sea, si yo voy y trato de recuperar la clase, el sistema dice, no, si usted no tiene clase, sin recuperar. O sea, tengo que esperar que pase el día que yo falté para poder ingresar. Cuando pasó, me quise ingresar para meterme, me di cuenta que están todos ocupados. Todo, el edificio completo. Muy probable que mañana van a haber sala de su porque ya
lo que vimos el día sábado anterior, que me decían que las salas están todas ocupadas y ustedes se dan cuenta que fuimos acá todas las clases no apareció nada. Entonces, no sé, a lo mejor profes que revuelven la sala y después no la usan. Entonces consulta con esta materia, la que pasó hoy día y la que pasó la semana pasada, y tendríamos la prueba en marcha. No tengo fijada la fecha de la prueba. Es que, por ejemplo, para mí me parece que tengo clase hoy día y la otra clase es el próximo jueves, o sea, el próximo martes. Y de ahí no me aparece ninguna. No sé, están ninguna pedidas clase más. dos clases más, parece, no me acuerdo. Por- Son dos, no- son dos no. clases que Sí, la próxima semana tenemos que recuperar las clases. Sí, son dos. Pero mañana venimos normal. No, ¿Mañana no hay clase? No, pues si Ni mañana mañana ni jueves tendremos clase. ¿Ah? Ni mañana ni el jueves. no, sí, las clases están el RE. calendario, No hay clase mañana ni pasado. no hay clase. ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hice? Yo le voy a decir los ejercicios para que los trabajen y me empiecen a preguntar. Porque si no me preguntan, es complicado. ¿ya? Yo les pasé ahí un ejercicio resuelto, ¿ya? Para que más o menos vieran cómo es la mecánica, y estamos viendo un solo modelo, como meter otro modelo. Más los problemas que vimos la semana pasada, que es más entretenido, más mecánico, ver cómo va la parte mecánica de la parte que se usa la ecuación como. Pero consulta, la parte calculada del área, la parte integral, ya es una parte más